Genial. Bueno, pues lo que vamos a dar hoy es completar la clase de la semana pasada. Si estuvimos dando refutaciones, pues eso, la última clase, lo que vamos a hacer ahora es dar las ponderaciones. Primero de todo, como ponderar, ya lo hemos mencionado antes, pero consiste simplemente en justificar de alguna manera por qué algo debe ser priorizado por encima de otra cosa, ¿no? Si hablábamos de construcciones, las construcciones en un argumento sirven para probar por qué algo va a ocurrir y va a ser bueno, o por qué algo va a ocurrir y va a ser malo, pero se construyen en abstracto, ¿no? Siempre necesitamos, aunque sea de manera implícita, estar realizando ponderaciones para explicar por qué algo va a ser comparativamente mejor que otra cosa. Porque si no, en debate nada tendría sentido, ¿no? Siempre tenemos que estar siendo directamente comparativos. Y lo que pasa es que va a haber veces que podamos hacer ponderaciones de manera implícita, ¿no? Si lo que decimos es que en nuestro impacto va a hacer que más mujeres puedan tener acceso a ser independientes económicamente, pues estamos diciendo que va a haber más, ¿no? Como que es importante porque va a afectar a más personas en un lado que a otro. Como en esto es muy fácil porque es como evidente. Ahora, ¿qué ocurre cuando no tenemos que compararnos contra la nada? Como que al otro lado hay un equipo que va a decir algo también. Y entonces tenemos, por un lado, nuestro argumento de por qué pues va a haber más cantidad de mujeres que tengan independencia económica, pero al otro lado eh, pues va a haber un impacto de otro equipo que lo que dice es que va a haber un mayor backlash de la sociedad contra los negocios regentados con mujeres, porque nuestra medida va a hacer que se genere una suerte de percepción de que hay una discriminación positiva injusta y esto haga pues que haya como más tensión social, más crítica o más sabotaje a estos negocios de mujeres. Pongamos que hay un debate que lleva a esta situación. Aquí, que haya mejores situaciones de las mujeres económicamente en nuestro lado, como no es algo que necesariamente vaya a ser mejor que el problema que hay en el mundo de oposición. ¿Va a ser menos importante? Tampoco lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos debatiendo en dos concepciones, o sea, con dos problemas que tienen una naturaleza distinta. Por tanto, la forma de medir cuál es más importante y cuál es menos importante tiene que hacerse específicamente. Y esto según manual, no lo recuerdo de memoria, pero el último criterio que se va a dar en el manual de CEMUDE para, o sea, el que utilizan en cualquier torneo para explicar qué cámara gana otra cámara, es realizando ponderaciones implícitas. O sea, que el juez pondere qué es intuitivamente más importante que otra cosa. ¿Qué significa eso? Que las ponderaciones que hacemos explícitas siempre van a ser más importantes, ¿no? Siempre que estén como bien hechas a un nivel mínimo. Desde esta base, entonces, tenemos que entender que la ponderación es una parte clave de nuestro argumento. Si no ponderamos, estamos, primero, dependiendo de que si tiene que ponderar el juez vaya a decidir en función de su intuición, que es lo más fuerte, y a haber veces que las intuiciones estén desbalanceadas para un lado y no para otro. Pero más importante, que es que vamos a depender de que el otro equipo pondere, y si el otro equipo pondera y pondera bien, vamos a tener siempre las de perder. Entonces vamos a tener que justificar con criterios por qué nuestros argumentos van a ser más importantes que otros. En este caso, pongamos, si queremos ponderar el daño que afecta, o sea, la mejora que tiene nuestra situación con el perjuicio que tiene el que se genere un backlash, pues podríamos avalar de estos criterios, por ejemplo, de intensidad del daño, ¿no? De cómo la mejora de que un grupo de mujeres pueda pasar de ser dependiente económicamente a ser independiente económicamente va a permitir que haya pues una mejora sustancial en su calidad de vida, cosa que al otro lado no sería posible. Bien, ¿qué más es importante? Que cuando ponderamos tampoco ponderamos en abstracto. La clase de refutaciones no es una clase alternativa a esta. Cuando ponderamos vamos a necesitar muchas veces de refutaciones para hacer buenas ponderaciones. Esto de hecho lo mencionábamos hace 2-3 clases con lo de los even if, que muchas veces pues podemos hacer una refutación y después de eso explicar cómo, incluso si la refutación no funcionaba, ganaríamos igualmente. Es decir, podemos ponderar con la refutación y sin la refutación. Pero pongamos este caso. Cuando vemos que existe pues un grupo de mujeres que van a sufrir backlash social y que va a haber como más sabotaje en el mundo de oposición, probablemente podemos refutar ese argumento, ¿no? Podemos plantear que es un argumento que tiene ciertos problemas de plausibilidad, porque pues
el machismo estructural, la visión de que las mujeres no se merecen las cosas, o los problemas respecto a las críticas a la discriminación positiva, ya existen en muchos ambientes, ¿no? Como la crítica de que las cuotas son malas también se hace en ciertos sectores conservadores. Las críticas de que las mujeres son menos capaces de desempeñar ciertos roles también se hacen en ciertos grupos accionarios. Esto ya ocurre, como el cambio real que va a tener esto, como probablemente es poco cierto, ¿no? Como sería más un problema no de plausibilidad, sino de impacto, ¿no? Como que la relevancia que tenga esto es probablemente algo falso, ¿no? Podemos plantear esa refutación y tras esa refutación entonces podremos ponderar respecto a la certeza del daño, ¿no? Hasta qué punto el daño de posiciones va a ser cierto, en tanto comparativamente, ¿no? Si podemos justificar que era poco cierto y después explicar cómo realmente nuestro beneficio sí tiene una gran certeza, porque nuestra medida, la conclusión lógica de aplicarla va a ser que logremos justamente que haya más mujeres con independencia económica. En ese escenario, pues plantearemos esa ponderación. ¿Qué tiene de valor esto? Que cuando podemos hacer esto, ya hay un criterio claro en el cual el juez puede justificar por qué ganamos, independientemente del resto de argumentos. El punto de choque en el que se justifica cómo se gana entre esos dos argumentos ya está hecho explícitamente en nuestro caso y por tanto podremos ganar. Normalmente van a tener que hacerlo vicelíderes, incluso látigos, y no tanto los extensionistas y los líderes de gobierno o oposición, por una materia de tiempo, ¿no? Como si el líder ya tiene que demostrar la plausibilidad, ya tiene que prevenir el argumento, ya tiene que justificar los impactos, pues puede perfectamente ponderar y los buenos líderes extensionistas van a hacer ponderaciones. Lo que ocurre es que muchas veces no serán capaces o no podrán plantear efectivamente la ponderación si no tienen claro cuál es el argumento con el que tienen que ponderarse. ¿Hasta ahí claro? Vale. Ahora, ¿qué más queda por dejar claro? Cuando hablamos de ponderar y que cualquier justificación lógica por la cual se debe poner algo por encima del otro, literalmente cualquier cosa puede justificarse como ponderación. Lo que pasa es que más o menos en debate hay cierto acuerdo de cuáles son las ponderaciones más típicas y cuáles vais a usar probablemente en el mayor número de casos. ¿Significa eso que son las ponderaciones? No necesariamente. Como sí que hay gente que defiende que todas las ponderaciones ¿cómo se dice? Como se reducen realmente a 6, creo que son las que mencionan, o la mayoría de gente que defiende eso suele decir eso, 5, 6, 7, y que todas las demás ponderaciones en el fondo son otras maneras como más complejas, en el sentido de que son derivadas de esas, ¿no? Pero hay gente que no lo mantiene. Yo creo que en general cualquier justificación lógica puede ser una ponderación y podemos llamarla así. Y lo ideal, y esto yo lo escuchaba cuando me formó Amadeo en 2021 y lo veía con un poco de duda y luego lo fui entendiendo, pero lo que me decía era que con el tiempo, con la experiencia en debate, cuando vayas a muchos torneos y cuando pues veas muchos argumentos distintos y tengas que responder a muchos argumentos distintos, vas a ir haciendo tus propias ponderaciones y vas a ir acostumbrándote a tener ciertos criterios que igual no es que sean tuyos únicos, pero que igual no suele usar la mayoría de circuito, pero tú puedas usar. Ahora, ya, con todo este disclaimer, generalmente las formas de ponderar más típicas son, primero, el número de afectados, lo más evidente de medir, como realmente a cuánta gente afecta, si algo va a mejorar la calidad de vida en toda la Unión Europea, pero va a perjudicar a los países de los Balcanes, tenemos claramente una ponderación de número de afectados. La intensidad del daño, cuánto realmente va a afectar algo a un actor respecto a otro, la plausibilidad del daño, ¿recordáis? Plausibilidad e intensidad como los dos de las patas de los argumentos, pues cuánto de probable es que eso vaya a ocurrir, también es una forma de ponderar. La duración del daño, que esto es otra manera de justificar la intensidad si lo planteamos, que es simplemente pues el daño no es que vaya a ser directamente más intenso, ¿no?, sino que vaya a durar más o menos. La exclusividad, que es esa tercera pata de las construcciones argumentales que hablábamos, puede ser un daño intenso y plausible, pero si necesariamente solo va a pasar en mi mundo o solo va a pasar en el otro mundo, es otra manera de justificar una ponderación. Bueno, disclaimer, como de todo esto, cuando digo daño o afectados, como es por usar un término, pero
pueden ser negativos o pueden ser positivos, ¿no? Puede ser intensidad del beneficio, duración del beneficio, en general. La verdad es que se suele hablar de daño, pues probablemente porque es el término más exacto, ¿no? Cuando hablamos de beneficio quizá es algo un poco más abstracto, y como siempre hay un lado bueno y otro lado malo, pues podemos entenderlo así, ¿no? Como podemos llamarlo efecto, probablemente para que ser más específico. Más que más específicos para ser más abarcativo. Después de esas, ya entramos en otras ponderaciones que igual no son tan evidentes o dependen más del contexto. Las que hemos visto hasta ahora probablemente se podrían ejecutar, esas 5 primeras, en cualquier debate de distintas maneras, ¿no? Porque la intensidad, la plausibilidad y la exclusividad son son factores que tiene cada argumento, entonces cualquier argumento potencialmente podría ponderarse respecto a eso. La duración se viene del daño, de la intensidad del daño, y el número de afectados también va a venir derivado de la plausibilidad y de, pues al final, también como la intensidad del daño. Todos estos, si además veis que los matices son pequeños, ¿no? Cuando ponía antes el ejemplo del beneficio de autonomía de las mujeres contra el backlash, cosas así, pues ahora lo pienso y digo, igual es más, como la ponderación más adecuada sería sobre la intensidad del daño y no sobre la plausibilidad del daño. Pero según lo interpretes, se puede hacer de ambas. Aquí el punto no es como saber acertarlas, como muchas veces no va a ser importante que pongas el nombre de la ponderación adecuado, sino que la justificación tenga sentido, ¿no? Como típica pregunta de examen de filosofía, que el tema es que sepas justificar bien tu respuesta y no tanto dar en sí pues el nombre correcto, ¿no? Porque no es más que un nombre correcto. Todo esto es muchas veces interpretable. El tema es lo que logres hacer. Antes de ir a las otras, también es importante que va a haber a veces que vais a poder hacer distintas ponderaciones, pero el peligro es cuando uséis más ponderaciones de las que hacen falta. Si yo planteo en esto que va a haber una ponderación de plausibilidad y otra de intensidad, pero realmente digo lo mismo, el juez se da cuenta. Si no es un mal juez, se va a dar cuenta. Y se va a dar cuenta que estás metiendo ponderaciones a voleo y diciéndolas por decir y por pensar que decir 3 ponderaciones suena mejor. ¿Por qué? Porque hubo una moda, personalmente para mí, yo creo que en la época pandemia, post-pandemia, 2021 por ahí, creo que sí que estaba como muy de moda, como ponderar, como que parecía que si ponías muchas ponderaciones eran, ¡buah! Estás haciendo un pedazo de argumento. Y como que mucha gente lo aprendió y lo empezó a ejecutar mal. Y para mí personalmente, según la lectura de, pues igual los jueces de mi entorno o mi propia lectura, para mí es un signo de que no sabes ponderar. Porque una persona que pondera bien, lo que va a hacer es ponderarte de una o dos maneras, o de las maneras que pueda hacer en un argumento. Igual son 5, pero muchas veces igual va a ser solo una. Pero te sabe justificar bien esa ponderación. Eso es lo que tiene realmente valor. Mencionar ponderaciones que suenen distinto, pero que no se justifique porque son distintas formas de justificar una diferencia, no son importantes. Normalmente una ponderación es la que gana el debate. Si planteas varias, puede ser para explicar por qué incluso si una ponderación no es suficiente, tenéis otra también. Entonces, mucho cuidado con eso porque de verdad es algo que la gente hace y me parece una gilipollez. Vale, con todo eso, las últimas ponderaciones que son más específicas son la de obligaciones especiales, que esto sobre todo suele ser para mociones que tienen que ver con el Estado, en tanto como hay un deber, como el Estado, organismos internacionales, reparaciones históricas, tipo comisiones de la verdad, cosas así, las cuales se entiende que un actor tiene un deber concreto mayor con otro actor que sobre el resto de actores. También puede ser con padres, por ejemplo, temas familiares, ¿no? Cosas en las que se entiende que te debes a un actor en concreto y por tanto debes actuar de una manera mayor o menor con uno que otro, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues, cuando puedes hablar en una moción sobre, pues, penalismo, prisiones, cosas de este estilo, se puede plantear que si hay un efecto, plan, ¿cómo lo planteo? A ver. Un debate en el que por un lado tienes la justificación de por qué es importante que los presos ¿cómo se dice? Cuando vuelven al sistema. Se me ha olvidado la palabra. No sé si sabes lo que digo. Reinserción. Era, ¿no? Sí. Como la necesidad de reinsertar a los presos dentro de la sociedad versus otro equipo que te plantea que los perjuicios que tiene que la sociedad
pues vaya a considerar como que le vaya a parecer mal, ¿no? Como que le vaya a parecer injusto lo que ocurre. Ante ese debate, probablemente ambas cámaras puedan justificar un deber de reparación, un deber especial, una obligación especial del sistema, pero por ejemplo, puedes plantear desde este gobierno imaginario que, que hay un deber especial de reparación con los presos. Porque, o sea, de reinserción no, pero como que hay un deber especial con ellos, justificando esta justificación que es típica en debate, que si me ve Saúl probablemente no le guste nada, pero sobre cómo los criminales, el crimen en general tiene una causa social, ¿no? Como que tiene una causa antropológica, ecológica, que se debe a pues que sus necesidades no se ven satisfechas en el status quo. Como tienes que robar porque no tienes un trabajo y una vivienda digna que te permita como no tener esa necesidad. No has tenido una educación satisfactoria que te debía haber proveído el Estado y por tanto tu concepción de valores no es la que tiene el resto de la sociedad y por tanto cometes actos que se ven como inmorales o dañinos para el resto de personas. Como esa justificación de que el Estado es el culpable de que exista el crimen y por tanto tiene el deber de reinsertar a esas personas a las cuales está castigando por algo que realmente es culpa del propio Estado. Como esta justificación, que es en general algo que se plantea en muchos debates y que es en general un debate filosófico bastante popular, dentro de la popularidad que tienen los debates filosóficos sobre penalismo, pues puede servir para justificar porque incluso si el perjuicio de la sociedad existe, no es el deber que tiene el Estado y por tanto tenemos que priorizar uno sobre otro, ¿no? En general cosas así. Estas obligaciones especiales también se pueden plantear como que hay un deber de mínimos o de máximos, es decir, como un deber de asegurar un mínimo o un deber de intentar garantizar el máximo posible. Que aquí, como un ejemplo que no recuerdo dónde vi, pero me hizo gracia y que me acordé de él en la final de Compostela, que a Juan le hizo mucha gracia, es que, por ejemplo, como si tú eres un padre y quieres pagarle la universidad a tu hijo, como pongamos que puedes tomar una decisión, que es los 1.000 euros que tienes para poder pagar la universidad a tu hijo, puedes ir como pues a un casino a gamblearlos con la esperanza de que igual tienes un 5% de probabilidades de sacar 10.000 euros y poder pagar la educación a tu hijo. ¿Cuál es el problema? Que si pierdes esos 1.000 euros te quedas con cero y no puedes alimentar a tu hijo. Como pongamos que como que eso ocurre en una proporción en la cual podemos plantear que el beneficio potencial es mucho mayor que el perjuicio potencial, ¿no? Como imagínate que sigues un 50-50, que un 50 que tu hijo va a vivir una vida muy buena y otro 50 de que por tu culpa tu hijo como que se va a quedar sin comer, como de verdad, como que por tu culpa se va a quedar en la calle. Ante eso, planteamos que no deberíamos tomar ese riesgo porque como padre tienes un deber de mínimos de garantizar a tu hijo una situación suficiente para que él se pueda desarrollar por sí mismo, aunque eso implica que no le puedes dar todo lo que realmente querrías darle o o darle la mejor situación posible. Ante esto entonces hay un deber de mínimos de poder asegurarle y no arriesgar una situación mínimamente buena, aunque eso implique no tener la oportunidad de mejorar la situación, ¿no? Igual es un ejemplo como extremadamente específico, pero sirve para entender cómo hay un deber para asegurar un mínimo y no lo contrario. Deberes de máximos también se pueden justificar, pero bueno, son cosas que en general van a salir si en un debate se pueden justificar. Como tampoco vamos a meternos a desarrollar cada una concretamente, pero para que entiendas la lógica. Luego el consentimiento sí que es una de las que se puede usar principalmente y que es como es importante y es una de las probablemente, sí, de esas 5 o 6 que se consideran como únicas, esta es una de ellas, ¿no? El propio consentimiento. Que ante esto pues se plantea que, claro, algo que se puede ponderar por encima de otra cosa es lo que realmente se consiente, ¿no? Como por ejemplo, ante una medida pues política, se puede plantear que si tú eres capaz de construir porque es una medida que es impopular, el impacto no debe ser simplemente como que algo va a generar malestar en la población, ¿no? Como puedes plantear que además es más importante que el posible perjuicio que tenga no asumir esa política en el mundo de gobierno, porque el hecho de que es una política la cual en una democracia no se habría aprobado y que va en contra de los deseos de la población, aprobarla implicaría ir en contra de lo que la sociedad consiente, tanto
han permitido a un gobierno tomar una decisión, han permitido a un gobierno existir mediante sus votos, a cambio de que el gobierno como cumpla con lo que va a hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, que toda una política que prometió en el pasado que no iba a hacer y por eso es algo impopular, significaría que están actuando de una manera realmente autoritaria, porque están yendo en contra de lo que ya no sus votantes, sino la propia población desea. Entonces ahí se podría justificar que, como hay pues ahí no hay un consentimiento real en la población, es un perjuicio mayor que simplemente la falta de afectados, ¿no? O un perjuicio distinto y por tanto es algo que se debe también ponderar por encima de otra cosa. ¿Qué más? Bueno, esto también como en cosas médicas, por ejemplo, ¿no? Como luego vamos a ver un ejemplo, pero el mero hecho de poder permitir algo es también importante independientemente de los beneficios o perjuicios que tenga. Luego, la precedencia lógica, que esto... a ver, esto ya lo dije en la clase presencial, si no me acuerdo. Sí que lo hablé. Que es un criterio que también es como una moda de mierda. Que tiene sentido potencialmente, pero la gran mayoría de veces se usa como mal criterio. Entonces yo no lo recomiendo muchas veces porque, a ver, hay jueces que lo compran, pero creo que lo compran de mala manera. ¿Qué pasa con la precedencia lógica o dependencia lógica? Que muchas veces se puede justificar que todo es como precedente lógico de todo, de alguna manera. Imagínate que un alta de gobierno plantea que va a conseguir como que realmente hay unos incentivos muy grandes para lograr conseguir la... ¿Cuál era el ejemplo que ponía la última clase? Espérate. Uno de estos, por ejemplo, yo qué sé. Que va a mejorar si que aumentar las penas por tráfico de drogas, va a disuadir a los traficantes, ¿no? Como que rompe los incentivos de los traficantes. Imagínate que el alto gobierno dice eso y la baja extiende diciendo que esta medida va a tener la capacidad de ser efectiva y llegar a muchos espacios, ¿no? Y que por tanto desbloquea el impacto que tiene la alta, que es que va a llegar a ser efectiva porque disuade. Pues ahí podrían decir que es dependiente, lógicamente, el caso de alta gobierno, con que vaya a llegar a mucha gente, que es el caso de baja gobierno, y por tanto ganan por esa precedencia lógica. ¿Qué pasa? Que pongamos que pasa exactamente lo contrario. Que alta gobierno dice que esto va a llegar a suficiente gente para ser efectivo, viaja al gobierno te dice porque esto hace que se disuada a los traficantes, cosas así. Baja gobierno podría llegar y ponderar porque es dependiente, lógicamente, el caso de alta gobierno del suyo. Y ya está. Si en ambos casos lo que acaba ocurriendo es que se considera que es una ponderación buena y gana la baja sobre la alta, entonces se está juzgando mal, porque no hay una precedencia lógica real. Simplemente es que completan una argumentación. Aquí entonces, la forma de ganar como la baja, como no digo que en ambos casos la baja no debiera ganar, como igual puede ganar, pero debería ganar con otras justificaciones. Debería ganar justificando cómo el caso de alto gobierno está bloqueado porque se justifica por qué en oposiciones va a haber un problema con esto y tú respondes a ese problema siendo capaz de completar el caso y por tanto ser más relevante y más comparativo con las oposiciones y desbloqueando ahí sí los impactos. Eso es distinto, ¿no? Como ahí estás explicando cómo tu caso es más comparativo que otro caso, pero no por precedencia lógica. El problema es que se usa muchas veces la precedencia lógica como algo muy vago. ¿Cuándo realmente sería una precedencia lógica? Cuando tú explicas por qué hay un criterio que es precedente lógicamente a otro. Luego vamos a poner un ejemplo de esto también, que es respecto al consentimiento del actor, para que se vea bien, pero vaya, es importante. Y luego el último, que es la tingencia, que igual no es un criterio de ponderación como tal, para mí sí, y yo sí lo he llegado a usar algunas veces, y esto es en tanto cuanto de atingente es un argumento respecto al objetivo de la moción, ¿no? Como creo que es algo que no es un criterio normalmente principal, pero puede servir en ciertos casos. Esto me acuerdo, por ejemplo, una moción sobre, no sé por qué estoy tan penalista hoy, pero sobre que se debería... Ay, ¿cómo era? Ah, sí, sobre si se debería permitir o prohibir, no me acuerdo, porque no me acuerdo cuál era el status quo según esa moción, pero si se debería permitir que los exconvictos pudieran acceder a cargos de oficial de policía. Que creo que es una traducción del inglés, así que por oficial de policía pues vamos a entender como cargo de policía medio alto, no sé, no es el punto, ¿no? El caso es que lo que decía un equipo en oposición
bueno, si vamos a asumir que fuera así, ¿vale? ¿No? Como oposición decía que no debería permitirse porque de hecho, como va a ser, como los convictos que quieran hacer esto, van a decidir, o sea, que vayan a decidir esto, como que no va a ser bueno para ellos, ¿no? Como que no les va a venir bien porque les van a hacer mobbing, no les van a, como a incluir bien y que no va a ser como una buena profesión para ellos, ¿no? Ante eso, eh, pues nosotros no me acuerdo qué argumento teníamos, ¿no? Pero un argumento probablemente de consentimiento del actor, como construíamos porque tenían derecho a ello, ¿no? Como era injusto prohibirles esto, en tanto pues eran igual de válidos porque habían cumplido una pena y por tanto pues... No, algo de esto, ¿no? No, miento, yo también era Oppo, como nosotros éramos la baja de ese argumento. Y explicábamos por qué por principios no deberían hacerlo, como era injusto porque iba a generar como que habían incumplido algo que era tan grave como era pues haber cometido un crimen grave que les hiciera pues ser convictos, les eso habría hecho que pierdan el derecho a poder ejercer ciertas profesiones, igual que si has abusado de un niño, pues no puedes trabajar nunca en un colegio, aunque estés libre y tal, por eso está el certificado este de delitos sexuales. Y en base a eso, como construíamos ese principio. La forma de ponderarnos con ese argumento de la alta era respecto a la tingencia, como no prohibimos cosas respecto a por qué a alguien le vendría mal, ¿no? Como no le prohibimos a las personas de cierta etnia trabajar en algo porque pensemos que van a estar incómodos trabajando de eso, porque como ya depende de ellos, ¿no? Como ellos lo harán si quieren o no, como prohibimos las cosas cuando realmente como no hay un derecho a conseguir eso, por ejemplo, o hay un deber de evitar como cierto daño, ¿no? Entonces, ante eso, la tingencia de nuestro argumento era mayor, en tanto respondía de manera más directa a pues la moción del debate concretamente. Es un caso igual pues que se podría justificar con otras ponderaciones, pero es el caso, por ejemplo, del que yo planteo de que son ponderaciones que igual pues yo puedo hacer y que creo que pueden funcionar en debates y que en cambio pues no son las que haría la mayoría de gente y eso no quita que sean válidas. Bien, vamos a casos de ejemplo. Eh, Gobierno, en plan, somos gobierno en la moción. Esta casa cree que Estados Unidos debería crear un estado para las personas racializadas en su propio territorio. No me acuerdo si esta la hablamos en... Sí, la hablamos también en la clase presencial. Bien, lo que decimos nosotros es que esto va a facilitar el desarrollo de la comunidad negra y les va a dar autonomía. Lo que dice oposición es que esto va a perjudicar a Estados Unidos y especialmente a las personas no racializadas dentro del territorio donde se cree el país. ¿Cómo ponderarías nuestro argumento, que somos gobierno, con el de oposición? De oposición. No te oigo. No, no estoy hablando. Ah, vale, es que se había iluminado Estoy como el círculo, pero no pensando. te oía nada. A ver, pues, no sé, lo podríamos hacer maybe con una ponderación de las obligaciones especiales, como el Estado de Estados Unidos desde que se fundó ha sido un país esclavista y luego racista que segregaba como a las comunidades afroamericanas, las dejaba como en segundo plano, etcétera, etcétera. Y Y a podemos partir de ahí, ahora... como tiene un deber de reparación especial, ¿no? Genial, Uh-huh. justo. La forma que vamos a tener de seguir este proceso lógico va a ser identificar cuál es la debilidad de ese argumento y a partir de esa debilidad comparativa con el nuestro, cómo podemos justificar que el nuestro es más importante. Pero es justo este, ¿no? Como probablemente en oposiciones pueden decir que son más personas, pero no explican por qué es importante que haya que beneficiar a ese actor en concreto y no a otros, ¿no? Como simplemente no hay un deber justificado sobre ellos, ¿no? Entonces podemos explicar por qué nosotros sí tenemos ese deber y es una ponderación, ¿no? Estados Unidos tiene una obligación especial con la comunidad negra porque durante siglos aprovechó mediante la esclavitud, bla, 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 ¿no? Este es un caso que honestamente, como creo que en España no sería muy... Como es un caso que en anglo, en debate anglo, sí que sería potente y por eso pues esto viene de una moción anglo. Probablemente en España la gente diría que no, que oh Dios santo, que eso no es para tanto, tal. Como un poco yo creo que por herencia de los argumentos pro colonización y tal, que sí que creo que la situación de Latinoamérica como tampoco es analogable a lo que hizo Estados Unidos. Pero
Yo creo que en España es verdad que esto no es tan efectivo. Igualmente, pues es una buena ponderación. Vale. El sistema penal debería priorizar la reinserción por encima de la retribución. Nosotros decimos, esto permite que los presos tengan una segunda oportunidad. Oposición dice que esto revictimiza a las víctimas. ¿Cómo podrías ponderarlo? Como quizá una ponderación que podemos hacer es un poco la que decíamos antes, del deber tal sobre unos y otros, pero como aquí solo tenemos esto de argumentos, ¿vale? Como esa no la vamos a tener en cuenta, porque eso dependería de construir antes, como por qué los presos, como por qué hay un deber con los presos, porque justificar que es culpa del Estado todo eso, como aquí como no eso está construido, no vamos a asumir eso. Simplemente con lo que tenemos aquí, con estas dos frases, ¿cómo puedes ponderar una sobre la otra? Mm, no sé, o sea, se me ocurre quizás en cuanto a la plausibilidad de que efectivamente se revictimiza a las víctimas. En plan, o sea, no sé hasta qué punto, si efectivamente el programa de reinserción es efectivo y eso, o sea, hasta qué punto realmente las víctimas se van a sentir revictimizadas. Vale, Sí. sí. Como va por ahí, vamos a entender que la reinserción sería que sean penas más cortas, ¿no? Como que la gente vuelva, Ujú. antes haga trabajos comunitarios, no salga, no tenga que estar encerrada, tal. Pues más que plausibilidad, si te fijas, aquí sí que sería más lógico justificarlo respecto a el impacto o la exclusividad de ello, ¿no? Porque que vaya a haber cierta revictimización si tú sabes que tu victimario va a volver antes, tiene sentido. Como el problema aquí es, como, ¿hasta qué punto? Como es decir, ya te ha cometido un crimen o te ha hecho lo que sea, ya has sufrido el juicio, ya has pasado tantas cosas como en la victimización de que vaya a venir algo antes, como va a ser mayor, pero hasta qué punto, como va a ser 89 en vez de 88, Ujú. el delta va a ser muy pequeño, ¿no? Como es cierto, pero va a haber un cambio muy marginal dentro de eso. En cambio, lo que puedes hacer con los presos es cambiarles la vida. Como puede pasar a que de castigarles y simplemente tener que estar haciendo trabajos forzados en la cárcel para demostrarles que han hecho algo terrible, a poder darles una segunda oportunidad en su vida, poder hacer que vayan a pues tener un nuevo trabajo, que se vayan a formar a lo mejor por primera vez en su vida, porque son criminales que nunca han tenido estudios y ahora van a poder aprender a ser carpinteros en la cárcel. Eso les puede dar una oportunidad nueva en la vida que nunca habrían tenido si se prioriza que no lo que ponía, la retribución, ¿no? Ujú. Como ahí tenemos esa moderación que es igual una muy... Para O mí esta sea, sí que, por ejemplo, podría ser muy claro. es como que en el mundo de Oppo no hay como ningún o sea, porque el daño ya está hecho, no vas a poder reparar el daño que se le ha hecho a las víctimas, pero en el mundo de gobierno tenemos el beneficio de lo que has comentado tú, Sí, ¿no? para mí Claro. personalmente sí que creo que, como ya no en debate, sino que creo que defender la de retribución en el siglo XXI, o sea, ¿sabes lo que es la retribución en el penalismo? Supongo que está en plan lo que tenemos, por ejemplo, en España o etcétera. No, fíjate, de hecho España, como es un sistema que prioriza la reinserción como, al menos como a nivel de principios, como España Ajá. defiende, no sé si es en esto, no sé si está en la Constitución o dónde, la verdad, pero sí que prioriza la reinserción, como lo Ajá. hace en la práctica, como hasta qué punto se prioriza. Pero Vale, la la retribución restricción sería es, más Latinoamérica, países sí, como son asiáticos. más países como Estados Unidos, Latinoamérica, son más retributivos que Ajá. España, más retributivos que Estados Unidos y tal, por ejemplo, sería la doctrina árabe, ¿no? Como el Ajá. cortar la cabeza, por ejemplo, ¿no? La retribución es la como el principio de que básicamente cuando cometes un crimen debes pagar por él. Como pagar no en el sentido económico, sino que debes tener una consecuencia, no por, no por el hecho de evitar que otra gente lo haga, no por el hecho de Ujú. reparar a la víctima, sino que debes pagar porque es lo justo, ¿no? Como que ojo Ojo por por ojo, ojo. diente por diente, porque lo que te Ujú. mereces si quitas un ojo es perder un ojo. Ujú. Ese es el principio de retributivo, digamos, ¿no? El deber de castigar. Que aquí hay debates sobre esto, por ejemplo, sobre si como si se debería eliminar totalmente la retribución y simplemente como tener un sistema que se basara en la reinserción. Y claro, como plantear, por ejemplo, que en crímenes en los que
hay una probabilidad de volver a caer de cero o muy, 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 muy baja. Por ejemplo, que no haya penas de cárcel. Imagínate, una persona que ha cometido pues un crimen como que es totalmente contextual, como que nunca va a volver a pasarle, porque no es un perfil peligroso o cosas así, como imagínate un crimen pasional como súper específico, que realmente le han hecho un daño tan grande que como legit no va a volver a sufrir un daño así, algo así, pero mata a su pareja. Imaginemos que hay una máquina que nos dice que claramente no podría volver a cometer como un crimen así, como que no es un problema estructural de él, ni es que sea un problema de machismo, pero cometió el crimen igual. Como ni siquiera tiene que ser un crimen de género, que igual se puede justificar que se hace bajo tal. Imagínate que es su mejor amigo y que no va a volver a cometerlo, ¿no? Como esa persona debería estar en la cárcel cuando ya está totalmente reinsertada, en plan, cuando no es un problema tal. Como ahí es donde se refiende que igual sí que hay un punto de retribución que consideramos importante. Pero ¿hasta qué punto es porque nos han enseñado a eso? ¿Y hasta qué punto es porque produzca un beneficio social real? Pues son esos debates que sí que pueden existir. Pero es verdad que la retribución probablemente es el más difícil de priorizar, ¿no? Y que por esta moción será muy fácil plantearla en gobierno más que en oposición. Vale, otro caso. Este es el en el que vamos a hablar del el tema del consentimiento y de qué más te iba a hablar. Ah, sí, lo de la precedencia lógica. Déjame recordar. Sí, vale, ya me acuerdo por qué iba a usar esta moción. Vale. Léelo, porfi, que me estoy ya con la voz incómoda. Vale. O sea, leo lo de medicina, la conspiración del silencio. ¿Eso? Sí, ¿no? Lee lo que pone. Oposición. En medicina, la conspiración del silencio consiste en que el doctor y la familia del paciente mienten deliberadamente para favorecer su recuperación, ocultando cosas como el daño que va a sufrir durante el tratamiento o sus posibilidades de recuperación. Esta casa apoya la conspiración del silencio. Vale, aquí somos Sopo. El gobierno dice que esto permite a los pacientes una mejor recuperación porque se aceptan más fácil los tratamientos, como que tienen esperanza, todo esto y tal, y eso hace que se recuperen mejor. Oposición dice, nosotros, que esto niega el derecho de los pacientes a decidir sobre sí mismos. ¿Cómo ponderarías una sobre otra? Bueno, es que, bueno, ya voy a decirte, porque como te he dicho un poco por la que voy a ir, se puede priorizar explicando cómo, pues, la recuperación, como el mejorar en sí tu salud, no es algo importante en sí mismo, sino que depende de tu derecho a la autonomía, ¿no? Y aquí se puede explicar eso, que la salud en sí mismo no es algo importante, como tener salud en abstracto. La salud es importante porque cuando estemos sanos, como poder vivir más tiempo, poder estar más tiempo saludables, es lo que nos da valor porque nos permite tomar decisiones. Pero lo valioso es poder tomar decisiones. Por eso permitimos a la gente que tome decisiones, incluso si nos parecen malas, ¿no? Como ser un boxador o fumar. Y igual de eso, por eso consideramos que una vida en la que no puedes tener capacidad de decidir no sería una vida valiosa, ¿no? Como una vida en la que jamás puedas tomar ninguna decisión, como típico de eso de Truman y estas cosas, pero a un nivel más heavy, en plan un mundo feliz, consideramos que son vidas que no son valiosas porque están manipuladas desde el principio hasta el fin, ¿no? Y que por tanto la salud es valiosa porque habilita la autonomía, como es un facilitador de la autonomía, pero es valiosa en tanto eres autónomo. Y por tanto, quitarle autonomía a una persona es precedente lógico de tener salud, ¿no? Como tener autonomía es precedente lógico de tener salud, en tanto la salud es importante en tanto tienes autonomía. Ahí hay un precedente lógico. Como eso sí que sirve para justificar por qué algo es precedente de otra cosa y por tanto se debería ponderar por encima, porque, claro, si algo depende de la otra cosa, significa que la importancia de la salud es importante como medio, pero la importancia de la autonomía sí que es importante como un fin en sí mismo. Y por tanto, como el fin es más importante que el medio, tanto, pues, si es valiosa la salud es solo porque da autonomía, pero la autonomía es lo que es en sí lo valioso. Como este caso, concretamente, como se puede no estar de acuerdo, como yo no es que yo crea, por ejemplo, esto concretamente. De hecho, como la mayoría de gente lo creería parcialmente o no, pero es un principio que se saca y que es un muy buen principio, porque es muy difícil responder realmente a esto, ¿no? Como la manera de responder a esto tendrías que hacer en gobierno una analogía suficientemente fuerte como para romper esas intuiciones que nos hacen pensar que la vida es valiosa porque tomamos decisiones.
como tendrías que ser capaz en gobierno de explicar por qué, por ejemplo, las vidas de un mundo feliz son valiosas, pese a que no puedan tomar decisiones. Como es O- difícil de responder algo así. una pregunta. A mí o sea, lo que se me ocurre para, no sé, refutarlo, que no sé si está bien, pero es Ajá. como, si no tienes salud, tampoco tienes autonomía. Pongamos por caso a alguien que tiene Alzheimer. O sea, alguien que tiene como un Alzheimer muy avanzado requiere de otras personas para poder vivir, por lo tanto no es autónomo. O sea, en plan, no sé si es Vale, sí. aplicable y que también son Sí, como como sí, casos está bien, está específicos. bien. Claro, ahí yo creo que el, como el problema que le puedo ver a eso es que, em, como si la salud nos puede quitar autonomía, es una contingencia dentro del que cabe, ¿no? Como la salud nos puede quitar parte de la autonomía, mayor o menor, pero la autonomía solo la podemos tener de alguna manera en oposición. Como en gobierno, directamente nos quitarían la autonomía Ujú. y por tanto, como a mayor o menor salud, como ahí sí que el cambio marginal sería mayor, ¿no? Como, vale, más adelantado como el final de la clase, pero ya que estoy voy a ir a ello, que es el problema de... No, qué demonios, hay un ejemplo más, pero o sea, me la pela, ¿vale? Como hay un ejemplo aquí bueno, genera relaciones tóxicas y el otro lado se trabaja más las relaciones, ¿no? Como la narrativa del amor que es para siempre. Y aquí decimos que pues es menos exclusivo, ¿no? Porque como las relaciones tóxicas dependen de muchas movidas, en cambio, Ujú. que las personas trabajen más en sus relaciones, pues afecta a mucha gente y además es mucho más probable, ¿no? Como un incentivo a que la gente trabaje más en sus relaciones puede pasar en muchas relaciones, en cambio que se genere una relación tóxica porque se piense que el amor es para siempre, depende de muchas cosas, de que sean personas en malos momentos vitales, de que haya una relación de asimetría, de bla bla bla, ¿no? Como ahí sería una ponderación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que es un poco lo que has explicitado, como no... O sea, no lo has dicho explícitamente, pero es el problema que has planteado, que es como que pasa cuando gobierno pondera y oposición pondera, como ya hay una ponderación a cada lado. Como tienes que ponderar, ¿qué ponderación es más importante? Como aquí puedes plantear en gobierno que hay una dependencia, que hay una precedencia, en tanto la salud necesita a... Uy, aquí. En tanto, no puedes tener autonomía si no tienes salud, y oposición plantea que no puedes, que la salud no tiene sentido si no tienes autonomía, ¿no? Como tienes dos ponderaciones de por qué un argumento se debería poner por encima de otro. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Pues esto, de hecho, fíjate que es una de las cosas en debate que creo que... mmm, ¿Cómo decirlo? Que el circuito está algo inmaduro en este aspecto. Como que aquí queda mucho por hacer y mucha gente no llega a estos puntos y muchos jueces no se coscarían si haces esto. Como muchos jueces me refiero como a los jueces medios, ¿no? Como un juez bueno sí que sería capaz de pillarlo. Pero me refiero a que esto es como ya un nivel de debate bastante avanzado, ¿no? Como ser capaz de justificar por qué una ponderación es menos importante que otra ponderación. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de debatientes da gracias si ponderan bien. Como entonces, claro, tienes que llegar a un caso en el que haya dos ponderaciones buenas y tengas que plantear una forma en la cual dos ponderaciones que parecen suficientemente buenas, una se justifique por encima de la otra. Es decir, por qué un criterio es en sí más importante que otro. Como aquí no me refiero, por ejemplo, a que cosas sencillas a nivel de, pues un equipo te plantea cómo va a haber más afectados y otro cómo va a haber más intensidad del daño. Porque en esos casos, que sí que van a pasar bastante, simplemente planteas dónde va a haber más cambio, ¿no? Y ya está. Imagínate un lado dices, es que esto va a afectar más gente, pero tú planteas que ya, pero va a afectarles de manera muy, muy, muy ligera y muy poco exclusiva, y en cambio, tu afectación, aunque sean pocos, va a afectar muy fuerte, ¿no? Como y de una manera intuitivamente mayor. Como si eso se hace, que es lo que digo el delta marginal, y con eso Ujú. ya es intuitivamente suficiente, como no es tan difícil, ¿no? Como podemos decir, vale, aquí hay un deber de, como a esta población en concreto, pero el de realmente apenas haces un cambio en su vida y vas a estar perjudicando a muchísima gente en contra de eso, ¿no? Y si logra, ahí está simplemente explicando una ponderación y planteando que esa ponderación
es más fuerte que otra ponderación, en tanto el cambio es más fuerte. ¿Cuándo es problemático? Cuando hay dos criterios en los que claramente un criterio gana sobre... Como ambos criterios son buenos y tienes que justificar qué es más importante. Como qué es más importante en abstracto. Aquí. Como es más importante que una persona sufra... A ver, es que aquí hay como experimentos mentales que se hacen a veces, que son como graciosos de imaginarse, pero que realmente tienen sentido de plantearse. Imaginemos que tienes... Uy, se quiere unir Abel. Oh, pues aquí, épico que entre Abel. Hola, Abel. Llegas en el mejor momento. Hola, Phineas, ¿qué estás haciendo? Llegas en el mejor momento. Estoy planteando qué pasa cuando hay como dos ponderaciones, una a cada lado, buena, en abstracto, y tienes que justificar por qué una ponderación tiene más valor que otra ponderación. Y como estaba hablando de, perdón por decir esto, pero metamétricas. Vale. Que le iba a poner justamente el experimento mental de si consideraríamos algo bueno darle un terrón de azúcar a todo el universo, como a todo el mundo, como a los 8.000 millones de personas del mundo, a cambio de torturar durante la eternidad a una persona. Utilitarismo. Como, claro, ahí, como es un dilema que, pues un equipo dirá, ponderación de número de afectados, son más afectados. Otro equipo te dirá, ponderación de intensidad del daño, el daño es muy intenso. ¿Cómo justificas como quién gana y quién no gana? Pues aquí es complicado, ¿no? Y le decía que realmente como la infinidad de debatientes en España como no llegan a este punto, pero bueno, como aún así es worth hablar de ello, ¿no? Y normalmente vas a depender de usar analogías, como de justificar por qué en casos análogos a ese caso generalmente se considera socialmente que la decisión buena sería una y no sería otra. Como aquí hablaríamos de romper por qué los criterios utilitaristas, es decir, los criterios del número de afectados, la intensidad del daño y cosas de estas, como no son únicamente los criterios que hay que tener en cuenta a nivel de donde hay más placer y más perjuicio, o cosas de ese estilo análogas. Como a ella, como esa formación no es esta formación, ¿no? Como hay formaciones específicas sobre cómo romper el utilitarismo, las formaciones de principios, muchas veces los principios van a utilizarse para priorizar una ponderación sobre otra. Como todo esto son cosas que vamos a tener, como que toda tu carrera de debatiente te va a permitir ir viendo cosas que sirven a la hora de plantear una cosa sobre otra, cosas así, y van a depender mucho de los debates. Entonces aquí, más que herramientas para hacerte lidiar con esas situaciones, va a depender de eso, de qué ponderación tienes y en función del debate ser capaz de responder a ello. Así que nada, como igual si os genera mucha curiosidad, pues el curso que viene podemos dar una formación para ello, que Abel probablemente además es más friki de estas cosas porque es filósofo. Pero nada, como si tienes alguna duda es el momento, porque un poco yo creo que ponderaciones es lo que hemos dado hasta ahora. Vale, pues no tengo dudas. Genial. Y nada, Abel, no sé si quieres añadir algo. Lo que hemos estado dando es, pues nada, le está explicando como qué es una ponderación en esencia, como qué ponderaciones se suelen usar, por qué se suelen usar, cómo debe usarlas y luego casos de ejemplo y tal para trabajarlos. Y nada, pues un poco eso. Voy a cortar ya grabación si no, y nada, pues gracias por venir. Y la meto en el drive para que la puedas revisar si quieres.